para que podamos volver a tener esa común unión en Él. Y por ello utiliza pues a la Iglesia para llevar adelante ese propósito. Y por eso en estas semanas vamos a ir dedicando una serie de mensajes con este sentido, con este enfoque de todas las consideraciones que la palabra de Dios, bueno, no todas, pero sí algunas de las consideraciones que la palabra de Dios plantea a la Iglesia en cuanto a la responsabilidad que tenemos los unos para con los otros. Por eso esta serie se llama Los unos a los otros. Y el pasado domingo hicimos una introducción general a esta serie, pero ya hoy nos adentramos en el primer aspecto al cual nos apela la palabra de Dios en cuanto a este sentir. Cada uno de los aspectos que iremos tratando semana a semana será como una invitación a dar pasos y como si de una escalada a una montaña se tratara. ¿Y por qué una escalada? Porque la escalada cuesta. ¿Habéis subido montañas? Yo hace tiempo que no subo lo que se dice subir una montaña, pero cómo agota, cómo cansa. Pero cuando uno llega a la cima, las vistas, la satisfacción que uno siente, realmente no tienen precio. Hermanos, creo que esto es como una especie de escalada a la montaña. Cada domingo, cada desafío que vamos a encontrar en la palabra de Dios en relación a esto, va a ser como ir escalando esa montaña, ir dando pasos en ascendente, que sí, que nos costarán. Es posible que en el recorrido, uno siempre piensa que para ascender a una montaña lo que más se requiere es pericia. Para este tipo de montaña lo que uno más requiere es corazón. Un corazón entregado delante de Dios, un corazón sano delante de Dios, que vaya latiendo al ritmo de lo que la palabra de Dios nos vaya pidiendo. Si a tu corazón le cuesta ir avanzando, pues nada, somételo al médico de médicos, somételo a las manos de Dios, para que Él vaya transformando y vaya curando y sanando ese corazón. Si a tu corazón no le cuesta demasiado, espero que sea porque goce de buena salud y no porque esté haciendo un ascenso virtual, que ahora está tan de moda todo lo virtual. Te ponen ahí unas gafas de estas, a lo mejor en 3 dimensiones, y tú crees que estás ascendiendo a la gran montaña y estás en el comedor de tu casa y no es lo mismo, ¿verdad que no? No. Si tu corazón, no le cuesta esfuerzo, es porque esté en sintonía con Dios y esté, ¿verdad?, gozando de buena salud, pero no porque esté haciendo un recorrido virtual. Así que hoy nos vamos a ir adentrando en esos aspectos que nos invita la palabra de los unos a los otros, y hoy muy concretamente a este aspecto que tiene que ver con el edificaos los unos a los otros. Edificaos los unos a los otros. Mirad que se trata de un imperativo, como muchos de los que vamos a ver a lo largo de estas semanas. Un imperativo es una orden, no es una invitación, no es una opción. Dice, edificaos los unos a los otros. No nos queda otra. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Y en un plano personal, edificarnos los unos a los otros, ¿verdad?, es algo que, podemos tener en mente 50.000 cosas distintas. ¿Qué significa edificarnos los unos a los otros, verdad? Mirad, en el Antiguo Testamento, cuando se utilizaba este verbo, el de edificar, se refería, pues principalmente, generalmente, o a la ciudad de Jerusalén, o se refería al templo o a las murallas, pero cuando encontramos este término en el Nuevo Testamento, realmente tiene ya una connotación mucho más de corte espiritual, tiene un sentido mucho más espiritual. El apóstol Pablo encontró en este concepto un filón, porque en sus cartas lo utiliza repetidamente para referirse a los aspectos de la vida cristiana que contribuyen a la edificación del cuerpo de Cristo. Pero no solo Pablo, también Pedro, también Lucas, también Judas, aparece en sus cartas, aparece en los evangelios ese concepto de edificar, de construir. Y mirad, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, leemos: por eso, animaos y edificaos unos
a otros. Estas palabras de Pablo las escribe en un contexto en el que está hablando a personas que están pasando por pruebas muy difíciles, por pruebas de muerte, unos por persecución, otros quizá por enfermedad, pero una prueba de muerte. Y Pablo les está diciendo, animaos y edificaos unos a otros, porque a la luz de la resurrección de Cristo hay esperanza. Y además esa esperanza, como diría el apóstol Pablo, les invita a no andar como los que no tienen esperanza, sino a caminar cargados de esperanza, cargados de futuro, porque Dios es nuestra meta y es nuestro futuro. Y en Él ese futuro es seguro. Mirad, también en 1 Corintios, en el capítulo 14, el apóstol Pablo corrige una práctica del mal uso del don de lenguas. Había un desbarajuste tremendo en la iglesia primitiva. Y él lo que les dice, mirad, hermanos, es preferible que cuando estéis congregados no habléis en lenguas. Dice, porque el que habla lengua, dice, se edifica a sí mismo. Pero si la persona que está al lado no entiende, pues sí, tú entenderás que le estás dando gracias a Dios, pero la persona que tienes al lado no lo va a entender. Y por eso Pablo lo hace en ese contexto de edificarse los unos a los otros. Y Pablo, por esa preocupación de aquello que edifica y lo que no, les da la recomendación de decir, mirad, si vais a hablar en lenguas, hablad en casa. Y si lo vais a hacer aquí, cuando estemos congregados, que haya alguien que interprete. Porque si no, ese don va a ser edificarte a ti mismo y no a los demás. Y la visión que Pablo tiene es la visión de que el cuerpo sea edificado, de que la iglesia sea edificada. Esa es la preocupación que tiene Pablo. Por eso, tanto ahí en 1 de Tesalonicenses, en ese capítulo 5, como en 1 de Corintios 14, y también en otros textos, veremos que la preocupación, lo que a Pablo realmente le preocupa, es que todo el cuerpo, bien unido y concertadas las partes de los miembros entre sí, puedan crecer en unidad y en el propósito para el cual el Señor nos llama. Ahora bien, podríamos decir, bueno, sí, edificaos los unos a los otros, pero ¿edificar qué? ¿Qué vamos a construir aquí con ladrillos y estas cosas? No, ¿verdad? Decíamos que en el Nuevo Testamento tiene, diríamos, una lectura espiritual. Mirad, la respuesta nos la da perfectamente el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2, en los versículos 4 al 10. Dice en este texto, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mirad, estamos llamados a construir una comunidad, un edificio espiritual y santo. Una comunidad, una iglesia espiritual y santa. ¿Por qué? Sencillamente, porque Dios es espíritu y quiere que los que le busquen en espíritu y en verdad. Pero además también Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Luego esa casa, ese edificio que hemos de construir, que es esta comunidad de creyentes, tiene que ser un edificio, una comunidad santa y espiritual. Esto es a lo que estamos llamados a edificar, porque somos, como dice la palabra de Dios, somos morada de Dios, somos templo del Espíritu. Imaginad que vais a recibir un huésped en vuestra casa y queréis que se sienta bien. Pues yo estoy convencido que si conocemos mínimamente a ese huésped, sabremos de qué temas hablar y qué temas dejar de lado, si nuestro propósito es de que se sienta bien. ¿Qué cosas hacer que sabemos que le van a hacerse sentir cómodo y qué cosas no hacer para que se sienta totalmente incómodo? ¿Verdad? En el momento en que conocemos a la persona, si sabemos que políticamente pensamos distintos, no vamos a sacar tema política porque si no, aquí vamos a salir a la gresca. No, buscamos siempre esos temas para hacernos sentir bien. Mirad, cuando se trata de que somos la morada de Dios, que somos templo del Espíritu y queremos que Dios se sienta bien en nosotros,
hemos de tener en cuenta aquellas cosas que a Él le gustan, aquellas cosas que a Él le hacen sentir bien, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 10, 12, 13, ¿qué pide Dios de vosotros? Es decir, ¿cómo se sentiría bien Dios con nosotros? Solamente que le honréis y sigáis todos sus caminos, que le améis y le adoréis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, y que cumpláis sus mandamientos y sus leyes para que os vaya bien. Si este cuerpo, si esta comunidad se preocupa por hacer esto, Dios se sentirá feliz en esta morada. De lo contrario, haremos que se sienta incómodo. Dice la palabra del Señor que nosotros podemos contristar el espíritu, que podemos apagar el espíritu, pero también el apóstol Pablo recomendaba a Timoteo que avivara el fuego del espíritu que había en él. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer. Y para que ese espíritu del Señor se avive en nosotros, hemos de procurar que esta morada en la que Él está realmente corresponda a lo que Él espera de todos nosotros. Ahora bien, es cierto que una vez que tenemos claro que lo que debemos edificar es una comunidad santa y espiritual, el desafío viene en cómo se hace eso, cómo se edifica una casa espiritual, una comunidad santa. Y a priori, pues la respuesta no es difícil. Si un edificio físico se construye con materiales físicos, un edificio espiritual se construye con elementos espirituales, ¿verdad? Y efectivamente esto es así, principalmente a priori es así, pero no hemos de descartar también las formas prácticas que la palabra de Dios nos da sobre cómo edificarnos los unos a los otros. A mí me encanta leer los textos de Pablo por una razón. Mirad, Pablo tiene una habilidad especial para estar en un mismo capítulo dándote un contenido teológico profundo, hablando de cosas realmente profundas, que muchas de ellas yo creo que no alcanzamos a comprenderlas en toda su expresión, pero en un momento pasa a aspectos muy cotidianos. Y para él no son dos cosas que están distantes una de la otra, sino que esos aspectos cotidianos son los que de alguna manera corroboran esa profundidad teológica que él intenta transmitir. Leeros el capítulo 12 de Romanos y os daréis cuenta que hay una primera parte que es profunda, pero después pasa a las cosas cotidianas, a lo que significa cómo debe ser la conducta entre nosotros. Eso también ayuda a construir. Mirad, las dos herramientas principales que Dios nos da para edificar esta comunidad santa y espiritual son el fruto del Espíritu que debe estar presente en todos y cada uno de los creyentes y de manera abundante. Y todos sabemos, porque yo creo que conforme vamos viniendo a la iglesia son de las cosas que se nos van quedando. ¿Por qué? Porque las oímos repetir muchas veces. Y las oímos repetir muchas veces porque son muy importantes. Y todos recordamos cuál es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo ese fruto, eso como naturaleza que forma la iglesia, tiene que estar presente, porque la naturaleza de la iglesia es una naturaleza espiritual, donde el Espíritu de Dios reina, y el Espíritu de Dios produce el fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu ya sabemos cuál es. Y esa herramienta no la hemos de descuidar, pero tampoco hemos de descuidar los dones del Espíritu, porque los dones del Espíritu son aquellos que son dados también para que el cuerpo sea edificado entre sí. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, para que seamos edificados. Efesios 4, 11 y 12. Hemos de tenerlo muy en cuenta. Todo ello, tanto el fruto como los dones del Espíritu, hemos de emplearlos partiendo de este marco de libertad que nos da el Señor. Dice que donde está el Espíritu, decíamos antes, donde está el Espíritu, allí hay libertad. Decidlo más fuerte, no me he enterado. Donde está el Espíritu, allí hay libertad. A veces nos sentimos cohibidos. No, hay libertad.
hay libertad. Pero ojo, esa libertad hemos de saber usarla bien. La libertad no consiste en hacer lo que a uno le da la gana, no. La libertad en Cristo le lleva a hacer lo que Dios espera de él. Y uno se siente libre, no se siente esclavo. Pero esa libertad bien usada en el marco de la Iglesia, hemos de saber emplearla bien. Pablo advierte a los hermanos de Corintio: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero mirad lo que dice a continuación, pero no todo edifica. No todo edifica. Así que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Eso es lo que dice Pablo. Mirad, a la hora de considerar nuestras actitudes y nuestras aptitudes, nuestros dones, hemos de pensar muy bien desde esa perspectiva, desde esa clave de lo que significa que sea para edificación. Mirad, si tuviéramos siempre presente esta premisa de que todo aquello que vamos a hacer en el cuerpo tenga como premisa la edificación del otro, yo creo que hay muchas cosas que a lo mejor no haríamos y otras que no estamos haciendo, haríamos. Pero esta premisa tiene que estar ahí, hermanos, tiene que estar ahí. Todo aquello que contribuya a la edificación. Yo recuerdo, hubo una temporada cuando estaba de pastor en mi primera iglesia, en los cultos de oración teníamos como un pequeño tiempo, un paréntesis, no un paréntesis, sino un tiempo en el que los hermanos compartían experiencias cotidianas de la vida y tal. Y yo digo, mira, compartid lo que queráis. Pero mi frase siempre era esta: pero que edifique, que aporte. No digáis cualquier cosa, no digáis cualquier cosa porque os apetece compartirla, no, sino que tengáis la intención de edificar al otro con aquello que estáis diciendo. Ya digo que yo creo que todos conocemos un buen número de elementos que son de edificación para la casa espiritual. Mirad, podríamos animarnos a hacer una lista. Pablo tiene un montón de listas de cosas que edifican en el cuerpo de Cristo. Y Pedro también. Pedro hizo un listado en su segunda carta. Él dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Mirad qué listado para reflexionar en él. Pero hay otros listados de elementos que edifican esta casa espiritual. Dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 8. Para aquellos que estáis tomando nota lo digo, ¿de acuerdo? Y también sabemos, por el contrario, que hay elementos que no edifican, sino que destruyen, que entorpecen. Y podríamos hacer también otra lista, como también la hicieron Pablo y Pedro, hicieron también una lista de cosas que no edifican: aptitudes egoístas, las rencillas, los celos, la mentira, la hipocresía, la crítica destructiva, que hay que distinguirla de la constructiva, porque hay crítica sana. Cuando uno, a través de una crítica positiva, intenta hacer que la otra persona modifique algo para mejorar, eso no es malo, hermanos. Y hemos de tener la suficiente humildad para encajarla bien, porque a nadie nos gusta que nos critiquen, pero cuando sabemos que la persona que nos está haciendo esa crítica busca el bien nuestro, no nos importa. Por eso la distingo de la destructiva. Eso sí que daña: la crítica destructiva, la murmuración, el orgullo, la soberbia y tantos otros elementos que también encontramos en la palabra de Dios como elementos que no edifican, sino todo lo contrario. ¿Qué sucede cuando estos elementos se filtran en la vida de la Iglesia? Pues que el edificio se deteriora. El edificio se deteriora. Y Pablo hace una clara advertencia en 1 Corintios 3:10 en adelante. Dice: cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera,
heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y mirad más adelante, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por eso esta advertencia, porque cada uno de nosotros vamos a edificar con materiales nobles o con materiales de segunda categoría. Y sabemos que lo que Dios nos pide es que primero respetemos el fundamento que está puesto, que es Jesucristo, y sobre ese fundamento que construyamos con materiales de primera calidad, no con baratijas, no con hojarasca, con oro, con piedras preciosas, y sabéis que no estoy hablando de algo material, es una metáfora, construir con todo lo noble y puro que haya en cada uno de nosotros. Pablo, mirad, cuando dijo estas palabras estaba enfrentando un problema de división, aquello de que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, no, yo de Cefas. Mirad, decía, ¿es que acaso el cuerpo está dividido? ¿Y cuántos de estos elementos que él pone ahí delante hacen que el edificio se deteriore? Y al final no sea un edificio, sino que sean muchas pequeñas casitas aisladas. Y esto no es lo que el Señor pide de su iglesia. Como digo, todos sabemos qué tipo de materiales hemos de emplear y cómo debemos utilizarlos. Al menos lo conocemos en la teoría, pero si algo lo sabemos tan bien, ¿por qué nos cuesta tanto? Si sabemos que lo que va a edificar es el amor, es la paciencia, es la bondad, si sabemos que lo que va a edificar es el bendecirnos los unos a los otros, ¿por qué empleamos tantas veces la murmuración? ¿Por qué empleamos la crítica destructiva? Mirad, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Mirad, cuando vais a edificar una casa, le encargáis los planos al arquitecto. Y el arquitecto hace unos planos preciosos. Y vale, perfecto. Y después lo lleva al terreno. Y resulta que en el terreno encuentra una serie de irregularidades con las que no contaba. Y tiene que adaptarse a la situación. Porque sobre el terreno la cosa cambia. Y ya digo, una cosa es leer la palabra de Dios. Qué bien nos suenan esas palabras de amor fraternal, de respeto, de darnos mutua preferencia. Pero también, honestamente, hemos de reconocer cuánto cuesta emplearlas de manera encarnada en nuestra vida. Cuánto nos cuesta hacerlo. Mirad, hay muchos inconvenientes que encontramos a la hora de edificar esa casa espiritual. El primero es que algunos no se plantean edificar a nadie. No, cada cual que se las apañe. A lo mejor tiene dones, pero dice, no, porque usarlos me cuesta esfuerzo, me cuesta tiempo, me cuesta, me cuesta. Por lo tanto, no, yo aquí vengo para recibir. Craso error, porque venimos para darnos en ofrenda a nuestro Dios. Y el Señor espera que desarrollemos los dones que Él nos ha dado. Por lo tanto, si hay alguno que se plantea, no, yo estoy aquí para que me edifiquen, peligro, no. Estamos para edificarnos los unos a los otros. Y en ambas direcciones pueden haber problemas. Porque hay algunos que, ya digo, se niegan a aportar con sus dones, con su tiempo, con su esfuerzo, con sus recursos, para bendecir, para edificar el cuerpo. Y hay otros que les cuesta recibir. Como decía antes, les cuesta que alguien les corrija, les cuesta que alguien les transmita o a través de los dones, tal vez un sentido de orgullo, cualquier otro aspecto hace que, se plantee ahí una barrera. Hay otros inconvenientes. Pablo decía, este mal hallo en mí, que aquello que quiero hacer es lo que no hago y lo que no quiero hacer esto es lo que hago, porque tenía una lucha interior. Y yo creo, hermanos, que hemos de alguna manera, Pablo no compartía estas palabras para transmitir un sentimiento de derrota, porque lejos de hacernos caer en la resignación, lo que busca es que tratemos de identificar la raíz del problema. Mirad, hay veces que la raíz del problema no está en nosotros, está en el enemigo. No olvidemos que existe, Satanás existe. Y él juega con nosotros. Y trata de poner pensamientos negativos en nuestra mente.
Pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice Santiago? Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero ojo, hay veces que el problema no está en el enemigo, está en nosotros. Está en nosotros. Y Santiago nos da la misma fórmula. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Porque a veces somos nosotros. No busquemos terceros, no busquemos culpables. Que nos gusta siempre buscar a Satanás para echarle las culpas. Pero también nosotros, nuestra vieja naturaleza está ahí, trabajando, tratando de abrirse camino y nosotros tratando de acabar con ella. Esta idea la desarrolla Pablo de manera mucho más extensa en el capítulo 3 de Colosenses, donde hace ese contraste entre la antigua naturaleza y la nueva naturaleza y apela a que busquemos el que esa nueva naturaleza se vaya abriendo camino. Mirad, cada uno de nosotros debemos decidir qué hacer con nuestra vida. Dios nos dice qué es lo que nos conviene, qué edificar, cómo hacerlo, qué materiales colocar, pero está en nosotros la respuesta ante este imperativo: edificaos los unos a los otros. ¿Te gustaría ser de aquellos que edifican y que se dejan ser edificados por otros? Yo te invitaría a que a lo largo de esta semana tomaras un tiempo de quietud, te pusieras delante del Señor, releyeras esos pasajes bíblicos que nos hablan del fruto del Espíritu, que nos hablan de los dones del Espíritu, que nos hablan de los elementos que suman o que restan en la vida de una iglesia, o que a veces no solo restan, sino dividen. Y que de verdad, con humildad nos pongamos delante del Señor para poder decirle: Señor, yo quiero ser de los que suman, yo quiero ser de los que edifican, y no con cualquier tipo de material, sino con materiales puros y nobles, de aquellos materiales que tú esperas de mi vida, con mis actitudes y con mis aptitudes, con aquellos dones que tú me has dado, Señor, poder contribuir a la edificación del cuerpo, de esta casa santa, de esta casa espiritual que estamos llamados a ser. Hermanos, hemos de poco a poco ir recuperando un concepto que, ya digo, el individualismo de la época hace que de alguna manera quede en un tercer o cuarto plano. Pero al apóstol Pablo le preocupaba, y al Señor le preocupa, porque la herramienta que el Señor ha puesto para llevar adelante su propósito no es vidas separadas, no son Quijotes, es su iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y tenemos que pensar desde esa perspectiva comunitaria, y desde esa perspectiva comunitaria aprender lo que significa: edifiquémonos los unos a los otros. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén. Jesús puso mucho empeño
en construir, en edificar su cuerpo. Y empezó por aquellos 12 discípulos. Y le daba gracias a Dios porque había conseguido que aquellos 12 discípulos fueran o trabajaran, estuvieran en el propósito del Señor, salvo, como dijo, el hijo de perdición, que fue Judas, ¿verdad?